Akira no podía evitar sentirse nervioso, le parecía absurdo. Un simple estudiante de secundaria y un sujeto con pinta de delincuente estaban a punto de enfrentarse en una pelea real. Pero antes de que comenzara el combate, mientras se preparaba, su amiga le preguntó si estaba bien. Le recordó que, aparte de ella, nadie más había ido a verlo. Con una mirada seria, le confesó que quería verlo convertirse en campeón de Bachi Bachi y le pidió que no perdiera ni una sola pelea. Akira, desconcertado, le preguntó qué quería decir con eso. Rikudou le explicó que el nivel de la competencia podía elevarse en cualquier momento, ya que en cualquier instante podía aparecer un luchador entrenado queriendo presumir frente a peleadores aficionados. Además, añadió que si estuviera en su lugar, jamás permitiría que la derrota la alcanzara, que si llegaba a perder, sería solo una vez, porque no soportaría que alguien volviera a mirarla de la misma forma. Akira, al escucharla, la cuestionó, sin comprender por qué decía algo tan extremo. Le recordó que todavía estaban en la escuela. Pero Rikudou respondió con frialdad que todo estaría bien, siempre y cuando él ganara. Solo tenía que hacer eso. Akira la observó en silencio. Pensaba que decirlo era fácil, pero hacerlo era otra historia. Ella lo decía como si fuera algo simple. Volvió la mirada hacia su oponente. Este, con una expresión desafiante, hizo un gesto intimidante que logró ponerlo nervioso, arrancando una risita burlona de Rikudou. El rival se burló sin filtro, diciendo que él parece un otaku que decidió dar la cara por primera vez y que lo va a noquear en 10 segundos. El ambiente se volvía cada vez más tenso. La multitud rugía con violencia, gritando que lo destruyeran, que lo mataran. Akira permanecía en silencio, pero era evidente que la presión lo afectaba. Dentro de su mente no podía ignorar la realidad. Su oponente imponía miedo, y la multitud también. Desde fuera del ring, Rikudou intentaba restarle importancia a la amenaza. Con una sonrisa burlona, murmuró que los que se llenaban de tatuajes y hablaban demasiado, normalmente eran los más débiles. Sus palabras encendieron la furia de Akita, que reaccionó de inmediato, suplicando mentalmente que no lo provocara de esa forma. El árbitro finalmente avanzó al centro del ring y dio la orden que marcaba el inicio del combate. Los luchadores debían tomar sus posiciones. A pesar del caos a su alrededor, el joven se mantenía sereno, observaba a su contrincante con atención y, según lo que había visto antes, no le parecía tan fuerte. El otro, en cambio, sonreía con confianza, presumiendo de su cuerpo tatuado y su actitud intimidante. Se hacía llamar luchador, pero la verdad era otra. Nunca había tenido una experiencia marcial real. Su historial dejaba mucho que desear. Una victoria, 4 derrotas y apenas un knockout a su favor. A pesar de su apariencia agresiva, no era más que un amateur intimidante, nada más. Además, Akita ya había revisado grabaciones de sus peleas anteriores y lo tenía claro. En el ring, ese tipo seguía siendo un novato. Aún así, no podía confiarse. Si el rival tenía alguna técnica oculta o lograba contraatacar con eficacia, la pelea podría complicarse. Él también era un amateur, pero tenía un punto fuerte. Dominaba bien las patadas a la pantorrilla. Y en una pelea así, eso podía marcar la diferencia. A pocos segundos del inicio, Akita, algo nervioso, le preguntó a Rikudou si tenía algún consejo. La chica, con tranquilidad y una sonrisa, respondió que si logra golpearlo, vas a ganar. El joven suspiró internamente. Sabía que tenía razón, pero esa clase de consejo no ayudaba mucho en ese momento. Con el corazón latiendo con fuerza, se colocó en posición de combate. Frente a él, su oponente lo esperaba confiado. El árbitro alzó la voz con energía. El combate comenzaba. La pelea había iniciado. Ambos se miraban con intensidad y Akita intentaba mantenerse tranquilo. Recordaba que había ganado la lucha anterior y pensaba que esta también podía ganarla. Analizando la situación, sabía que si lograba golpear primero, podría obtener la victoria. Con decisión, se lanzó hacia adelante. Todo lo que necesitaba era conectar una patada limpia, solo una. Sin dudar, apuntó directo a la pantorrilla del rival. Pero en ese instante cometió un error, un pequeño cálculo mal hecho, un simple pero crucial error. Su oponente esquivó la patada con facilidad. Hasta ese momento, Akita solo había peleado utilizando la patada a la pantorrilla. Nunca se había preparado para un combate más complejo. Una pelea real implicaba muchos más aspectos que un solo movimiento. Su oponente, en cambio, estaba entrenado para adaptarse a distintas situaciones, listo para combatir bajo cualquier condición. Incluso si la patada a la pantorrilla era efectiva sin una finta que la acompañe, esquivarla se vuelve algo natural. Akita lo comprendió en ese momento que su movimiento fue anticipado sin esfuerzo. Su rostro reflejaba confusión, ya que esa estrategia que antes le había funcionado ya no era suficiente. Fue entonces cuando Rikudou vio cómo Akita recibía un golpe en la cara. El impacto lo hizo caer. Al abrir los ojos se dio cuenta de que ya estaba en el suelo.
reflexionó sobre lo ocurrido, pero su amiga gritó para que se levantara. Su oponente se lanzaba sobre él. Akita huyó rápidamente hasta la esquina para ponerse de pie, mientras el tatuado le exigía que no huyera y que lo enfrentara de una vez. Jadeando, Akita procesaba lo ocurrido. Había sido demasiado evidente. Incluso un principiante habría esquivado una patada tan predecible. Reconocía lo obvio, aunque le doliera. Todo lo que había pensado hasta ahora se centraba solo en atacar. Pero no era que Akita fuera torpe o ingenuo, simplemente había cometido un error común entre los novatos. El entrenamiento individual, aunque útil, tiene límites. Golpear el saco, repetir movimientos, perfeccionar la técnica, todo eso se hace en solitario. Pero por más que uno sienta progreso, no es lo mismo que un combate real. A menos que se entrene con un compañero, enfrentando situaciones reales y adaptándose, se sigue siendo ineficaz en una pelea verdadera. Solo sabía usar la patada baja, y eso ya no funcionaba. ¿Qué podía hacer ahora? La tensión en el ring aumentaba con cada segundo. El público observaba expectante mientras Akita recuperaba el ritmo. Sin previo aviso lanzó un golpe directo, confiado en que esta vez lo conectaría. Pero su rival esquivó con precisión, girando con fluidez. Con un movimiento limpio conectó un golpe en Akita que ni siquiera tuvo tiempo de anticipar. Entonces, desde las gradas, una voz se alzó, algo confundido. Un joven, al reconocer a Akita, se preguntó en voz alta qué hacía él ahí. Rikudou lo miró divertida y con una sonrisa irónica lo llamó su querido compañero de clase. Ikushima no disimuló su molestia, pronunció su nombre con firmeza pidiéndole que no lo olvidara. Lo que más le incomodaba no era la presencia de Rikudou, sino que ella aún tuviera el descaro de hablarle con familiaridad. Después de todo, fue ella quien lo dejó inconsciente la última vez. Rikudou, por su parte, le preguntó qué hacía allí. Ikushima explicó que, tras ser degradado en karate, había decidido pasarse al mundo del MMA. Aprovechó el momento para exigirle una revancha, aún dolido por la humillación anterior. Ella, relajada, aceptó sin dudar, diciendo que cuando él quisiera. Mientras tanto, Ikushima observaba la pelea con escepticismo. No entendía qué hacía alguien como Akita en una pelea clandestina. Reconocía que su patada baja no era mala, pero claramente no era suficiente. En el ring, Akita intentaba conectar alguna de sus patadas, pero el rival se mantenía siempre un paso adelante. Los comentarios desde fuera no tardaron en llegar. Algunos se burlaban de él, notando que no lograba acertar ni un solo golpe. En un descuido recibió otro golpe directo al rostro. Alguien comentó en voz baja, casi con resignación, que lo habían golpeado otra vez. Ikushima, curioso, preguntó por qué Rikudou no intervenía, ya que aunque ambos fueran amateurs, el árbitro no detenía la pelea. Ella respondió que aún no era el momento, explicó que Akita tenía mucho potencial y que si él lograba darse cuenta de eso, podría vencer. Eso dejó a Ikushima confundido. Mientras tanto, en el cuadrilátero, Akita recibía otro golpe. Su oponente amenazó con eliminarlo, pero alguien desde fuera gritó que esperara, que el chico aún podía contraatacar. Rikudou comentó que, lamentablemente, él no era capaz de eso todavía, por lo cual su rival estaba bien. Ikushima quedó sorprendido, no esperaba oír eso de ella. Akita comenzaba a levantarse, pensaba que dolía, que estaba agotado, y no entendía por qué seguía haciendo eso. Recordaba que era solo un estudiante con un futuro brillante en una buena universidad. Ese era su destino. Entonces se preguntó qué clase de vida llevaba ese tipo tatuado. Reflexionó que ya no aguantaba más, lo mejor era rendirse. Pensaba que, si para detener a esos tipos solo se podía usar la violencia, entonces no tenía sentido. Pero luego se detuvo un segundo y concluyó que el único estúpido era él, porque si huía de la violencia todo se repetiría, tenía que golpearlo, al menos una vez. El público y su oponente se sorprendieron al verlo levantarse una vez más. Ikushima comentó que eso era peligroso. Rikudou le preguntó por qué. El joven explicó que el oponente había mejorado su postura y probablemente esperaba otra patada baja de Akita. Era tan obvio que parecía una trampa. Reveló que el punto débil de la patada baja era el contraataque. Si la patada era fuerte, el contraataque lo sería más y el daño sería grave. Akita podía terminar muy lastimado. El joven se preparó. Su rival, al observarlo, comentó que ya estaba preparado y que estaba listo. Cuando Akita se movió, el tatuado preparó un golpe. Sin embargo, Akita detuvo su ataque a último momento, y su oponente golpeó al aire. Aprovechando ese instante, el estudiante conectó un golpe limpio al rostro del rival. El público enloqueció sin poder creer lo que acababa de ver. Muchos se preguntaban qué había pasado, mientras el tatuado caía al suelo, noqueado. Ikushima gritó que esa era su técnica.
Rikudou, emocionada, celebraba el golpe, encantada incluso con el nombre de la técnica. Pero Ikushima explicó que él no se lo había puesto, que lo había leído en una revista de karate. Reclamó cuándo fue que Akita practicó esa técnica. Rikudou respondió que no la practicó, que ese día la había visto y logró imitarla hasta cierto punto. Además, el nivel de perfección era muy bajo. Le preguntó si no creía eso también. Ikushima se preguntaba de qué hablaba ella. Pensaba que eso no tenía sentido. En karate nunca se debía usar una técnica sin conocerla, porque el miedo a perder era demasiado grande. Pero en MMA, si se falla, uno termina golpeado. Y no poco. Era obvio que no debía usarse una técnica sin practicarla. Hacerlo era casi un instinto de supervivencia. Miró a Akita y admitió que esta vez fue diferente. Ese estudiante que antes era sumiso, al que podía obligar a arrodillarse e implorar, ahora era otro. Sin lugar a dudas, Rikudou Setsuna lo había corrompido. Justo en ese momento, Akita sonreía por su victoria, mientras Rikudou declaraba que la pelea de MMA había terminado y que ahora era hora de la violencia. El público enloquece al ver que Moyashi ha caído, algo que muchos consideran imposible. Sin embargo, el hombre comienza a levantarse, lo que deja sorprendido incluso a su propio entrenador. El peleador declara que eso no le hizo ningún daño y que aún puede mantenerse en pie. En ese instante, Akira se mueve nuevamente y le propina otro golpe directo al rostro. Mientras lo hace, se pregunta qué está pasando. Reflexiona que, aunque Moyashi logró esquivar su patada baja, su imitación del puño relámpago lo alcanzó. Rikudou, quien observa atentamente el combate, comenta que todo se trata de elecciones. El chico a su lado le pregunta a qué se refiere. Entonces, Rikudou explica usando una metáfora del béisbol. Si el bateador está convencido de que viene una bola rápida, se prepara para ello. Pero si el lanzador, en cambio, lanza una bola curva, el bateador será eliminado. Lo mismo ocurre en la pelea. Si el oponente espera una patada baja, no podrá esquivar un puño relámpago. En ese momento, Akira conecta otro golpe, lo que alegra a Rikudou, quien comenta entusiasmada que ha acertado nuevamente. Moyashi furioso lo maldice y lanza un contraataque, pero Akira lo esquiva con agilidad. El chico comenta que los ataques de Moyashi no están funcionando, ya que ha recibido 3 golpes y aún sigue lleno de energía. Rikudou le explica que fue un golpe improvisado y que no hay mucho que hacer con eso. Pero también sucede lo contrario, su oponente tampoco está peleando bien. En ese punto, Akira se siente al límite, piensa que no va a ganar solo con puños relámpago. Rikudou, al observarlo, comenta que mientras el enemigo espere la patada baja, el puño relámpago será efectivo. Pero si empieza a esperar el puño relámpago, entonces será la patada baja la que funcionará. Y justo en ese momento, Akira conecta una patada baja precisa que derriba a su oponente. El público estalla en júbilo, muchos se preguntan de dónde salió esa patada. Rikudou, extasiada, cree que él está siguiendo sus consejos al pie de la letra, y Kushima también lo piensa, sorprendido por el progreso de Akira, y le pregunta qué tipo de entrenamiento le hizo hacer. La chica responde que simplemente lo hizo practicar todos los días durante mucho tiempo. El chico no lo puede creer. Considera imposible que se volviera tan fuerte solo con eso. Entonces Rikudou revela que le hizo repetir los mismos movimientos unas 10.000 veces por día. Añade que en realidad lo de las 10.000 repeticiones era una broma, pero al verlo pelear parece que lo tomó en serio. El chico lo considera brutal. Entrenar con un solo movimiento repetitivo es algo aburrido. Pero al no distraerse con otras técnicas, es posible repetir 10.000 veces la misma patada cada día. Cree que Akira es del tipo serio, irritantemente serio, y que ese es precisamente su verdadero talento. El público nota algo extraño. Moyashi arrastra el pie izquierdo, y algunos piensan que ya no tiene fuerza en esa pierna. Rikudou también lo nota, y considera que las cosas se pondrán aún más interesantes a partir de ahora. En ese instante Akira conecta otra patada baja. Rikudou explica que incluso si Moyashi cambia de postura para evitar más patadas, Akira puede reaccionar y contraatacar de todos modos, ya que también practicó el movimiento inverso. Así logra conectar otra patada sin dejar espacio para la reacción. Además, añade que si el oponente empieza a esquivar las patadas, entonces recibirá el golpe relámpago. Eso hace que el miedo se apodere del cuerpo de Moyashi. No importa lo que haga, será atacado y eso suprime por completo sus ganas de pelear. Entonces Akira comienza a golpearlo aún más intensamente. El público lo aclama y el chico le pregunta a Rikudou si Akira está bien. La chica responde que le encanta todo esto, que absorbe los aplausos y se fortalece aún más. Dice que eso es estar vivo, que cada gota de esa emoción es increíblemente divertida. Revela que Akira estaba sonriendo mientras conectaba otro golpe más, derribando finalmente a Moyashi y ganando la pelea.
El chico mira a Rikudou, quien lo felicita levantando el pulgar. Él festeja enseguida. Por otro lado, alguien en el público pregunta quién ganó. Una mujer responde que fue un chico que participó por primera vez, pero duda que Lord Mitsuru se interese en algo así, ya que considera al joven débil. Sin embargo, otro hombre le pregunta a Shiratori si aún no ha entendido. Afirma que no importa cuán fuerte sea alguien, lo importante es que siga siendo interesante. Añade que eso ya fue decidido hace mucho tiempo. Lo mejor del entretenimiento es sustancias ilícitas, frutas fantásticas y violencia. Así llega el final del combate y Rikudou felicita a Akita por su desempeño. Sin embargo, el joven pronto queda confundido al notar que Ikushima está presente. La chica comenta con una sonrisa que vino a apoyarlo y pregunta si no le parece tierno, pero el chico se molesta y le grita que no se meta con él. De repente, algunos hombres del público comienzan a subir al ring. Uno de ellos le dice a Akita que no se la dé de importante. Akita, desconcertado, se pregunta dónde está el árbitro. Antes de que pueda reaccionar, uno de los hombres lo golpea, afirmando que se trata de una venganza. Alguien del público grita que no deben subir al ring. Mientras tanto, Ikushima pregunta qué está pasando, y Rikudou, con una sonrisa de emoción, comenta que esto recién comienza. Explica que la especialidad del torneo Bachi Bachi es precisamente la gran pelea general. Los luchadores de aquí pelean más fuera del ring que dentro, porque incluso los espectadores quieren unirse. Añade que la organización no puede controlar eso, e Ikushima concluye que este grupo realmente es extraño. Pero Rikudou responde que no le molesta y golpea a uno de los intrusos, justo cuando Akita empieza a sospechar que esa fue la razón por la que lo hizo pelear aquí. Y parece que tiene razón porque hasta sus propios compañeros se unen a la pelea. Es entonces, fuera del ring, que alguien grita para que todos se detengan de inmediato. Todos se congelan, algunos incluso parecen reconocer la voz. Un hombre sube al ring y comenta que una pelea puede realmente alterar los ánimos. Sin embargo, como los luchadores ya están agotados, les pide que se retiren de la zona. Luego, los felicita por su buen trabajo. Uno de los hombres presentes le grita con desprecio preguntando quién se supone que es, y lo maldice. El hombre misterioso se centra en él y dice que está bien tener esa energía. Luego lo toma por el hombro y le dice que ahora va a comenzar el verdadero espectáculo. Llama a Akita Masamichi para que se acerque y con entusiasmo grita que comiencen la pelea. El hombre que estaba en el ring pregunta de qué está hablando. El misterioso personaje responde que subió al ring para pelear contra Akita y le pide que lo enfrente. Sin embargo, el otro rechaza la propuesta y dice que no quiere pelear ahora. Entonces, el misterioso personaje se enfada y le ordena que se retire. Le dice que si no vino a hacerse el rudo, lo mejor es que no actúe como tal. Añade que no debería seguir al rebaño como todos los demás. Le pregunta si no puede pensar ni actuar por sí mismo y cuestiona qué valor tiene una vida así. Declara que es simplemente aburrido. El hombre responde si acaso quiere pelear con él y también exige saber quién demonios es. Es entonces que alguien lo presenta. Ha transmitido en vivo peleas de MMA y ha cruzado los límites entre todos los géneros de combate. Es el sucesor del entretenimiento japonés, el mayor promotor del país, Hikaru Bara Mitsuru. Ikushima, impactado, pregunta en voz alta qué hace alguien tan importante como él en un lugar como este. Rikudou responde que cree que también es el productor de Karakuri Sakari. Mitsuru se dirige entonces directamente a Akita, se acerca y declara que le parece interesante. Añade que no muchos pueden golpear a alguien mientras se divierten haciéndolo, y menos aún si ya han recibido una paliza. Akita reflexiona que tiene sentido, y admite que se sintió un poco feliz de recibir un elogio de alguien tan famoso, aunque no está seguro de si realmente fue un elogio. Es entonces que Mitsuru revela su intención, quiere comprar su violencia y le propone que participe en un evento que está organizando. El público queda en shock ante semejante declaración, y Kushima cree que debe ser una broma. No puede creer que Mitsuru Hikarubara esté observando a Akita. Mitsuru le pregunta directamente qué opina de su propuesta. Akita se queda pensativo, al mismo tiempo que nota que el agarre de ese hombre es increíblemente fuerte. De pronto, Mitsuru se fija en Rikudou y comenta que es muy tierna. Le pregunta a Akita si es su novia, a lo que él responde que no. Sin previo aviso, Mitsuru se acerca a Rikudou, la saluda y le da un beso. Después de eso, comenta que tiene buen sabor. Rikudou reacciona al instante y le lanza un codazo, pero Mitsuru logra esquivarlo.
Elogia el movimiento y afirma que ella también es interesante. Akita, al presenciar la escena, pregunta si realmente esquivó el codazo de Rikudou y cómo pudo besar a alguien tan tranquilamente, preguntándose una vez más quién es este tipo. Antes de que la situación escale en una pelea con Rikudou, Mitsuru levanta la mano y pide que se detenga. Dice que esto se trata de Akita y le pregunta cuál es su respuesta. El joven con firmeza responde que se niega. Añade que no es correcto actuar de forma inapropiada con una chica de secundaria. Mitsuru queda sorprendido por su respuesta y admite que fue un poco duro. Akita responde con honestidad, afirmando que no quiere tener nada que ver con peleas profesionales ni con ese mundo. Rikudou escucha eso y estalla en carcajadas, diciendo que eso es exactamente lo que esperaría de Akita. Ikushima, por su parte, le pide que lo piense mejor, que es una gran oportunidad, pero él insiste en que no desea convertirse en un luchador profesional. Mitsuru escucha en silencio y luego pregunta si esa es su decisión final. Finalmente dice que está bien, pero declara que quiere su talento de todas formas. Añade que no importa, que lo tendrá, y se marcha del lugar con esa última declaración, que no importa lo que él haga, lo tendrá. Así concluye un largo día. Lo único que queda de la pelea es el agotamiento, el dolor y la alegría de la victoria. Pero también queda una lección. Ante la violencia abrumadora de los fuertes, la crueldad irrazonable solo deja a los débiles una opción posible: la desesperación. Y así, la historia continúa, porque el 31 de mayo a medianoche, en algún lugar de Tokio, la casa de los Akita arde en llamas.